Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a llevar adelante esta clase. Vamos a explicar lo que es el Microsoft Office dentro del Microsoft Office, el Excel, ¿sí? Ya estuvieron viendo algunas funciones básicas con Javier en la clase anterior y hoy vamos a adentrarnos en todas las funciones, por lo menos en la gran mayoría, para que puedan realizar los trabajos prácticos, ¿sí?, que se van a pedir. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Muy similar a lo que es el Word. Tenemos una vista, ¿sí?, en la cual tenemos inicio, que es la principal, donde tenemos un montón de opciones, ¿sí? Al igual que en el Word, si venimos a archivo, vamos a poder realizar las diferentes eh, cuestiones, como por ejemplo guardar, guardar como, abrir un nuevo Excel, ¿sí? En los Excel, al igual que vamos a ir a nuevo. En los Excel, al igual que en el Word, podemos tener plantillas, ¿sí?, preseteadas con algunas cosas como por ejemplo calendarios o un formato de facturas, ¿sí? Esto, si quieren, lo pueden ir viendo ustedes como para saber qué tipo de plantillas cuenta el Excel, ¿sí? Nosotros vamos a centrar en una plantilla, totalmente en blanco, ¿sí?, en nueva, desde cero, y vamos a analizar. Primero, como les comentó Javier, tenemos columnas que están delimitadas a través de letras y filas que están a través de números. Y cuando coincide una fila con una columna, se llama celda, ¿sí? Le vamos a llamar celda. Dentro de la celda nosotros podemos poner un montón de cosas, ¿sí? ¿Cómo podemos saber qué tipo de datos va a haber adentro de una celda? Lo vamos a especificar a través de este campo, ¿sí?, que si nosotros acá lo agrandamos, vamos a ver el formato que va a tener esta celda, ¿sí? Puede ser un formato general, puede ser un formato número, puede ser un formato moneda, formato contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, notación científica, texto, especial o personalizada. Bueno, nosotros seleccionamos el tipo de dato que queremos que esté adentro, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos vamos a poner un número. Dentro de número podemos seleccionar qué tipo de número va a ser también, cuántas posiciones decimales va a tener, si queremos que cuando sea negativo se ponga en rojo solamente, sin poner el menos adelante, que tenga el menos, o que tenga el menos y además se ponga en rojo, ¿sí? Son pequeñas cosas que podemos ir configurándoles. En moneda, por ejemplo, vamos a decir qué tipo de símbolo vamos a utilizar, ¿sí? Están casi todas las monedas del mundo, ¿sí? Tenemos el peso, tenemos los dólares, etcétera, ¿sí? Euros. Bien, acá elegimos el tipo de símbolo, pero el formato va a ser formato moneda, que significa que va a representar un, digamos, valor monetario. Si seguimos en contabilidad, es muy similar al factor moneda, pues vamos a hacer cálculos contables. Después tenemos en fechas, qué tipo de formato de fecha, si es que vamos a poner una celda de una fecha, si queremos que tenga primero el día, el mes, el año, el mes, el día y el año. Bueno, vamos a ir viendo dependiendo qué es lo que nosotros querramos poner, si queremos ponerlo en nombre del mes, ¿sí?, en número, bueno. En hora, lo mismo, qué tipo de formato de hora vamos a tener, en el caso de usar en un formato hora. Porcentaje, ¿sí? En el caso de usar porcentaje, cuántos decimales vamos a utilizar para este porcentaje que vamos a tener. En el caso de usar fracciones, cómo van a ser las fracciones, hasta un dígito por debajo, hasta dos, bueno, y así con todas las notaciones vamos a tener opciones, ¿sí? En el caso que querramos escribir cosas que por ahí tengan letras y números, lo mejor es poner modo texto. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que tome como una notación científica y quiera transformar esa, por ejemplo, un código, ¿sí?, con letras y números en algún número y van a tener problemas, ¿sí? Entonces es muy importante siempre ponerle un formato a la celda. En alineación lo que tenemos es cómo vamos a mostrar el texto, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a venir acá a esta celda. Vamos a poner por un segundo acá y vamos a ponerle, no sé, en esta columna, vamos a poner que esta columna tenga, vamos a hacer unos movimientos, por ejemplo, de ingresos mensuales, ¿sí? Vamos a poner ingresos mensuales. Abajo vamos a poner gastos en servicios, ¿no? Una planilla genérica. Gastos extraordinarios, ¿sí?
gastos en alimentación. Bueno, ahí 3 columnas. Y de este lado, ¿cómo hacemos primero para que nos quede bien? Fíjense que acá la celda corta acá, ¿sí? Corta acá la celda. Nosotros podemos todas las columnas ajustar el ancho, ¿sí? Del ancho que nosotros querramos. Entre las 2 columnas venimos, se nos abre la opción de las 2 flechitas y la podemos poner en cualquier posición. Si yo estando acá hago doble clic, me la va a ajustar automáticamente al valor más alto que tenga el nombre de la celda que tenga, ¿sí? Entonces de este lado vamos a dejarla así ajustada para que sea justa. Y acá vamos a poner los meses, no sé, enero 2022. Vamos a poner, fíjense que solo me tomó como que estoy poniendo un mes y un año. Y me puso el formato, que si venimos acá, un formato personalizado, ¿sí? Porque el Excel ya reconoció que era un mes y un año. Es más, si yo ahora quiero, vamos a poner febrero, para que vean, 2022, me va a hacer lo mismo. ¿Ven? Me pone un formato como las 3 primeras letras y el año resumido. ¿Qué pasa si yo en vez de poner marzo, abril, a mano, extiendo? Porque ya el Excel me entendió que quiero poner un mes y un año. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar las 2 celdas y venir acá abajo, ¿ven? Donde tienen como un cuadradito, y extenderlos diferentes. Fíjense que me va mostrando abajo qué es lo que va a poner en esa celda. Marzo 2022, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Suelto, estoy manteniendo apretado la tecla izquierda del mouse. Lo suelto y de manera automática me hizo todo el año completo, ¿sí? Sin la necesidad yo de estar cargando uno por uno. No siempre se va a producir, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, depende del formato que elijan, cómo lo van volcando, si lo reconoce automáticamente, ¿sí? Son varias las cosas que tienen que tener en cuenta. Pero en general, arrastrando, lo que va a hacer es, si tenemos una secuencia lógica, va a tratar de acompañar esa secuencia lógica. Si tenemos fórmulas, que ahora después vamos a meternos en las fórmulas, va a copiar esas fórmulas, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos y vamos a ver cómo funciona esa cuestión. Pero bueno, estamos con el tema de los formatos. Habíamos dicho que, por ejemplo, yo acá, además de darle un formato, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, ingresos mensuales en enero, no sé, vamos a poner, para hacerlo redondo, 100.000 pesos, ¿sí? Que ya hoy casi que no alcanza, pero bueno. ¿Qué pasa? Yo acá tengo unos y ceros sin ningún tipo de formato. Si yo acá vengo y le pongo número, el formato automáticamente, porque si vengo acá, tengo 2 decimales, por lo tanto ya me muestra el número con 2 decimales. ¿Sí? Pero no se entiende bien porque es un formato de número, porque estoy hablando de números. ¿Qué pasa si yo quisiera poner, porque es un valor monetario? Bueno, entonces yo en vez de números voy a poner moneda. Y fíjense, como yo ya tenía preseteada la moneda pesos, me puso la moneda pesos. Y fíjense en lo que pasó. Me agregó un peso adelante, me puso el 100 con un punto, que vendría a ser los 100.000, ¿sí? Y una coma para los decimales. Eso es lo que muestra esta celda, pero la información que tiene realmente es esta que está acá arriba, ¿sí? Fíjense que acá arriba figura el número tal cual lo teníamos antes, ¿sí? Porque el número, el formato, más allá que se muestra de esta forma, adentro está el número 100.000, ¿sí? ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Es ponerle un peso ustedes con el símbolo adelante directamente, sino que, ¿por qué? Porque puede ser que lo tome como un carácter distinto y que no sepa que es un número y cuando hagan sumas y restas o multiplicaciones no les tome esa función. Así que siempre que quieran poner un formato moneda que le aparezca el peso, tienen que poner el formato moneda. ¿Sí? Acá tenemos un acceso rápido que es por ciento, moneda, que es lo mismo. En vez de seleccionarlo de este desplegable, lo ponemos directamente acá. Bueno, vamos a hacer para un mes nada más. Después tenemos gastos en servicios. Supónganse que en servicios gastamos, no sé, 25.000. Ahora después pasamos todos los formatos. Gastos extraordinarios tenemos 15.000. Y gastos en alimentación 30.000. Supónganse, estoy poniendo valores totalmente al azar. Selecciono todas las celdas que quiero transformar en moneda y me va a tomar la última moneda que seleccioné. Si yo presiono acá como un acceso rápido, me va a poner el mismo formato moneda o contabilidad, ¿sí? Fíjense que los dos son muy parecidos, ¿sí? En contabilidad, si yo abro las opciones, ¿sí? Lo único que me dice que son 2 decimales y me pone el símbolo pesos. ¿Está bien? Puedo poner o moneda o contabilidad, eso es indistinto.
Bien, hasta ahí sabemos los formatos. Yo este formato de acá, si está en general, me lo va a tomar. ¿Qué significa eso? Si ve que es una fecha, lo va a transformar en fecha. Si ve que es un número, lo va a transformar en número. Como me transformó esto, que me lo personalizó a un mes y un año, porque estaba de general, automáticamente detectó que era un mes y un año y me lo formateó de esa manera. Si yo quiero que todo esto sea texto, que no me lo cambie por nada, vengo acá, pongo texto y ya estos valores van a ser siempre de texto. ¿Sí? Fíjense, vamos a ponerlo de vuelta en general. ¿Sí? Ven que no modifica nada, porque en general tomó ya que es un texto. Pero si yo quiero que no se altere, puedo poner texto del formato y esto me queda en formato texto. ¿Sí? Siempre fíjense, cuando selecciono una celda, el formato va a ir cambiando acá arriba. Bueno, esto no se los nombré, pues muy parecido a lo que hacíamos generalmente en el Excel. ¿Sí? Vamos a ver ahora en el Word, perdón, vamos a ver ahora todo lo que tenemos adentro. Copiar formato. ¿Qué es copiar formato? Vamos a sacarle este formato y vamos a ponerle general. Si yo quiero que este número sea igual a este número de arriba, el mismo formato, que es decir, el mismo tipo de número, le puedo poner copiar formato y pegárselo. Entonces me va a copiar el formato de la celda que estoy seleccionando previamente. ¿Sí? Copiar y pegar o cortar. Cortar, saca ese valor y lo pone en otra celda. Copiar, copia ese valor y lo pone en otra celda. Al texto lo podemos poner negrita, lo podemos poner cursiva o lo podemos subrayar. ¿Sí? Cualquiera de todo lo mismo que hacíamos en Word lo podemos hacer, no tanto con las letras, sino también con los números. ¿Sí? Esto de acá, si ustedes ven, está toda la cuadrilla por celdas, pero tiene como borde blanco. ¿Qué significa eso? Que si nosotros imprimimos esta plantilla, va a salir sin ninguna línea, sin ninguna de estas líneas que vemos que delimitan las filas y las columnas. Para nosotros poder hacer que esto se transforme en una línea, ¿sí? Nuestro cuadro, nuestro recuadro, tenemos que venir acá, ¿sí? Y seleccionar los bordes que queremos que realmente se formen. Si yo pongo bordes externos, fíjense, lo que voy a tener son todos los bordes externos, ¿sí? Acá no se ve porque está justo con las columnas, pero va a estar el cuadrado con reborde y esa línea negra sí se va a imprimir una vez que la imprimamos. Si yo vengo y quiero vamos a seleccionar, perdón, nuevamente todas las celdas y quiero que todas las celdas tengan borde, vengo todos los bordes y ahora sí, fíjense que se puso en línea completa todos los bordes y voy a tener mi tabla con bordes como corresponde, ¿sí? O como quisieran ustedes. Esto es totalmente dependiendo de cómo lo quieren hacer. Resaltar, al igual que el Word, puedo resaltar una celda, ¿sí? Va a quedar con un color pintado. Puedo pintar todas las celdas, seleccionarlas y pintarlas de algún color especial, no sé, vamos a pintarlas de naranja clarito. Generalmente esto ordena mucho cuando tenemos muchos valores mezclados y queremos identificar o resaltar un valor, se le pone un valor de celda. También se le puede cambiar el color, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el color de acá, en vez de tenerlo en negro, lo puedo poner azul, ¿sí? Cambio el formato del color del texto. Bueno, ¿qué otra cosa? Puedo cambiarle el tipo, ¿sí? De diseño, lo mismo que el fuente de letra, ¿sí? Cambria, Arial, cualquier tipo de formato, fíjense que atrás va cambiando, ¿sí? Eso lo van a seleccionar dependiendo de lo que quieran ustedes. El tamaño también, ¿sí? En todas las celdas, tanto letras como números, pueden ajustar el tamaño. Bueno, después, ¿qué otra cosa tenemos? Supónganse que yo quiero que esto, vamos a hacer acá, ingresos mensuales que, vamos a empezar, que representen, un texto largo, representen, no sé, los ingresos totales de un texto bien largo, ¿sí? Fíjense que acá se corta, pero si yo justifico esto me va a quedar muy largo y muy cortito el resto. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando es así? Lo que puedo hacer es venir acá y poner ajustar texto. ¿Qué significa ajustar texto? Me va a ajustar el texto al ancho que yo tenga de la columna. Entonces, fíjense que este número ahora me quedó muy abajo. Yo si lo quisiera centrar este número, por ahí me confunde porque no sé si corresponde a la celda de abajo o la celda de arriba. Y yo acá entonces tengo la opción de subir el número al tope de donde tengo esa celda, centrarlo
o ponerlo abajo, ¿sí? Y si yo tuviese una celda muy ancha, como es este el caso, lo que puedo hacer es justificarlo a izquierda. Bueno, en este caso, como es un valor contabilidad, lo pone automáticamente. Vamos a dejarlo en número. Yo el número lo puedo justificar a izquierda, justificar al centro o a la derecha, ¿sí? Pero cuando ponemos en el formato contabilidad, es como que siempre mantiene la misma forma para todos. ¿Por qué? Por una cuestión de que todos los números se vean iguales, ¿sí? Entonces, bueno, pero podemos cualquier texto sí ponerlo justificado para alguno de los lados. ¿Qué pasa si yo esto, por ejemplo, lo quiero agrandar? Vamos a ir a hacer lo mismo que hicimos, perdón, con las columnas, lo podemos hacer con las filas, ¿sí? Las filas también se pueden agrandar, achicar. Supónganse que gastos en servicio, yo en vez de tenerlo así, lo quiero poner el texto de otra manera, ¿sí? Acá podemos poner el tipo de ángulo con el cual vamos a tener ese texto. Texto vertical, fíjense que me lo puso vertical. Si yo vengo acá, pongo texto ángulo descendiente, me lo pone de costado, que generalmente se pone en los vértices, ¿sí? Si yo quisiera poner texto hacia arriba, me pone gasto de servicio hacia arriba, ¿sí? Esto después lo puedo también centrar, mover. Lo mismo que acá, puedo girar hacia abajo, entonces me muestra hacia abajo, ¿sí? Para volver, vamos a ponerle que el texto formato, acá podemos entrar a todos los tipos de texto y todos, y esta es la ubicación que le vamos a ir dando. Si yo lo quiero volver a la normalidad, lo dejo en 0 grados, centrar inferior. Pongo aceptar y lo volví a la forma, ¿sí? Eso como lo hice, vine directamente a la opción última que es formato de alineación y acá le doy el ángulo que quiero, ¿sí? Si lo quiero para arriba, si lo quiero para abajo, si lo quiero 90 o si lo quiero, ¿sí? Y este va a ser el texto como figure. Acá les va a decir los grados a medida que va modificando esto. Y la horizontal y el inferior va a ser referente. El horizontal va a ser esto y el inferior van a ser estas tres opciones, ¿sí? Bueno, vamos a volver. Si yo quiero volver y no sé cuál era el ancho anterior, hago doble clic y me lo va a justificar en el tamaño que corresponda, ¿sí? Bueno, entonces acá ya vimos casi todas las opciones que tenemos acá. Esto es la sangría, igual que la otra. Ajustar texto ya lo vimos, que es mantener el ancho de la columna. Y combinar celdas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá pongo gastos en supermercado? Pero los gastos en supermercado y los gastos en alimentación es lo mismo, ¿sí? Supónganse que yo acá tengo 10.000, ¿no? Y no lo quiero. Vamos a terminar de formatear. Fíjense que tengo que volver a seleccionar y volver a armar todo. Acá me quedó la O, ¿sí? Si es una sola letra, lo que voy a hacer es doble clic para que me lo agrande un poquito y ya está. Yo estos dos no los quiero poner separados. Quiero que sea gastos de alimentación, ¿sí? Bueno, yo si quisiera poder, lo que puedo hacer es estos dos, ¿sí? Ponerlos como gastos de alimentación genéricos. Esta celda y combinarla. ¿Qué significa combinar? Que voy a hacer de dos celdas una. Bien, ¿qué va a pasar? Si yo pongo estas dos celdas, va a tomar uno de los dos valores que tengo en la celda de arriba. Vamos a ver el ejemplo. Pongo combinar celda. Me va a decir, fíjense que tienen múltiples datos. Solamente el dato del extremo superior izquierdo va a ser el que va a tomar y va a mantenerse. Por lo tanto, se va a borrar gasto de supermercado y va a quedar gastos en alimentación. Pero fíjense que todo esto es una celda ahora. Una celda que en realidad tiene dos filas. ¿Por qué? Porque a la derecha me sigue teniendo esa discriminación. Pero acá es una celda sola, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Y van a ver que por ahí hay cosas, ¿sí? Que por más que estén separadas, ustedes las quieren unir. Va a pasar mucho, van a tener ejemplos de esto, que se usa para combinar. Que lo que hace es sumar dos celdas en una. ¿Sí? Fíjense que las filas acá es la 5 y la 6 y que después continúa al lado independientes. Solamente sumé esas dos celdas en una, ¿sí? Poniendo combinar celdas. Bien, entonces gasto de alimentación, pero acá lo tengo desagregado, más allá que no sepa de qué es cada uno, es gasto de alimentación. Bien, entonces combinar celdas sirve para eso. Tenemos varias opciones, podemos combinar horizontalmente, podemos combinar varias celdas o la podemos separar. ¿Qué es separar? Yo esto me equivoqué y no quiero que esté combinada. Bueno, vengo acá, separar celdas y me las vuelve a poner como dos celdas independientes, ¿sí? Quiero volver a combinar, pongo combinar y me las vuelvo a combinar. ¿Bien?
Bueno, ¿qué pasa si yo quiero rápidamente cambiar más decimales o menos decimales? Vengo acá, agrego decimales, vengo acá, saco decimales, ¿sí? Eso cuando manejan números o contabilidad. Esto es el estilo de millares, ¿sí? Que yo tengo miles, puedo poner uno y miles, por ejemplo, ¿no? Esto más que nada es cuando están teniendo muchas cantidad de números, ¿sí? Esto no se usa mucho. Y acá tenemos el porcentaje, que es el mismo formato que tenemos acá, pero de manera rápida. Ya vamos a meternos con porcentaje. Bueno, formato condicional y formato de tabla lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Donde vamos a trabajar en la práctica que sigue, en la práctica 6, con estos tipos de formatos, cómo hacemos condiciones. ¿Qué podemos hacer con las celdas? Supónganse que acá vamos a eliminar una. ¿Cómo hago para eliminar? Toco acá que me aparece como una flechita negra, es toda la columna. Botón derecho, eliminar. Pum, eliminé. Tengo mayo, paso a julio. ¿Qué pasa si me pasó esto de que ahora quiero agregar una celda entre medio de estas dos? Bueno, fíjense acá tienen insertar. Vienen acá, pueden insertar una celda, pueden insertar una fila o insertar una columna. Yo en este caso quiero insertar una columna, entonces en el lugar que estoy a la izquierda me inserta una columna, ¿sí? Entonces ahora sí puedo volver a poner junio 2022 y me va a formatear automáticamente a lo mismo que tenía antes, ¿sí? Lo mismo puedo hacer una celda. Supónganse que, no sé, quiero poner una celda en cualquier lugar, porque acá me faltó una. Quiero agregar solo una celda. Fíjense, vamos a ver, ojo con esto, porque si ustedes insertan una celda, les va a desplazar el resto, o a la derecha, o abajo, o toda una fila podemos insertar. Vamos a desplazar hacia abajo. Fíjense lo que pasa. Me desplazó, ¿sí? ¿Y qué pasó? Los valores que tenía acá ya no van a corresponder, así que tengan mucho cuidado con insertar celdas, tiene que tener una justificación. Vamos a eliminar, así elimino esa celda solamente, y acá me pregunta, ¿desplazar hacia arriba? Sí. Entonces vuelvo a la normalidad. Insertar, eliminar o desplazar, siempre fíjense si ponen columna, si ponen fila completa o si ponen celda, ¿sí? Esas tres cosas son las que se pueden formatear. El formato de la celda, acá podemos ajustarle el alto o el ancho, que lo hacemos manualmente cuando venimos a hacer esto. También lo podemos hacer, fíjense que cuando la muevo acá me dice la cantidad de píxeles y el ancho con un número, ¿sí? Que corresponde. Bueno, eso mismo lo podemos hacer desde acá. Podemos decir el alto o el ancho de la fila, de la columna, y ponerle el número especial. Podemos ocultar una celda, ¿sí? Si yo no quiero mostrar gastos extraordinarios, ¿sí? Puedo venir a ocultar, ¿sí? En formato, ocultar fila, en este caso podemos ocultar columna, podemos ocultar hoja. Yo quiero ocultar filas. Fíjense que desapareció, pero la borré, no. Fíjense acá que se van a dar cuenta que está el 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 5. La fila 4 está, pero oculta, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo imprimo esto, me va a mostrar esto, porque por ahí es no sé, algo que no quiero mostrar al imprimirlo o algo que no quiero mostrar en un momento determinado, pero que está oculto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo cuentas, se van a hacer igual sobre esa celda y sobre esa fila. ¿Cómo hago para mostrarla? Me posiciono en donde está oculta, vengo a formato, ocultar, mostrar filas. Y ahí me muestra la fila que tenía oculta, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora sí hacer funciones, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones más, digamos, comunes que vamos a empezar a trabajar ahora? Vamos a hacer funciones básicas que son de suma, ¿sí? O de resta, que son las funciones que generalmente más se utilizan en este tipo de planillas. Si yo quisiera sumar, ¿no? En principio, gastos totales, vamos a poner acá, gastos totales, ¿sí? Gastos totales, entonces, ¿cuál sería la suma? La suma para gastos totales, ¿cómo hago para venir a poner una función? La función es, si venimos acá, vamos a tener acá en fórmulas todas las funciones que existen dentro de el Excel, ¿sí? Dentro de fórmulas, funciones. ¿Qué pasa? Yo acá estaba en inicio, ¿y por qué quiero mostrarlo de inicio? Porque acá tenemos las funciones más comunes, que son suma, promedio, contar números, máximos y mínimos. Y acá mismo podemos entrar a esa misma opción que es más funciones,
donde nos va a mostrar todas las funciones comunes o más comunes que hay. Y si no, buscar alguna función, ¿sí? La que sea, la va a buscar adentro de la plataforma, digamos, del Excel, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar primero por la más básica, ¿sí? Acá que dijimos, tenemos suma, promedio. Bueno, vamos a empezar con la suma. ¿Qué es la función suma? Fíjense, la función, yo puse función suma y automáticamente me puso un igual, la palabra suma, y abre y cierra paréntesis. Y pone ¿qué? Pone las coordenadas de las celdas. B2 significa que yo tengo la columna B con la fila 2. Es este contenido que tengo acá. Hasta significan los dos puntos B6. ¿Qué significa? Que de la columna B hasta la celda 6. Pero en este caso puntual, yo no quiero que sean todos, porque los ingresos no es un gasto. Yo tengo que sumar todos estos valores de acá. Bueno, fácilmente en este caso yo puedo desplazar y reacomodar, ¿sí? Desde cuál celda o directamente venir acá. Yo sé que es desde B3 hasta B6 y puedo modificarlo, ¿sí? Entonces acá tengo que desde acá me muestra un recuadro de cuáles son las celdas que voy a estar sumando. B3 es esta, ¿sí? B6 es esta. Todas estas se van a sumar. Yo pongo Enter. Me hizo la suma de 25 más 15 más 30 más 10 que da 80.000. ¿Sí? Y acá puedo poner cuánto me queda, ¿no? Que ponemos como, no sé, ganancia. Si yo quisiera hacer una ganancia, ¿qué tendría que hacer? Y todos mis ingresos, bueno, fíjense una cosa. Yo tengo que hacer todos mis ingresos y restarle todos mis gastos. ¿Cómo hago una cuenta? Cualquier cuenta, sea suma, resta, lo que fuese, siempre todas las funciones empiezan con el signo igual. Una vez que pongo el signo igual, ya puedo o poner una función como es suma, ¿sí? Y automáticamente me la va a tirar, o poner valores concisos de dos celdas. Yo quiero, bueno, igual que esta celda de acá que la marco, que es la B2, se la quiero restar, aprieto el guión medio que es la resta, ¿a qué? Y a esta que es la celda B7. Con solamente eso y presionar Enter me va a hacer esa cuenta, ¿sí? Que es, fíjense, la diferencia entre mi celda B2 y mi celda B7. Entonces ahí tengo la ganancia que es 100.000 menos 80.000. Para hacer, vamos a poner en negrita este valor. Vamos a ponerle en negrita este valor, como para saber que esto es ingreso, o le podemos poner otro color de celda a los ingresos, no sé, venir acá y pintarlo de otro color, que sea algo bueno, verde, generalmente. Mis ingresos en verde, entonces yo ya sé que mis gastos son en rojo, entonces yo ahí ya le voy dando un formato a la celda, ¿sí? Para poder interpretarla de una manera más visual, por ejemplo, ¿no? Que sé que mis ingresos están en verde y mis gastos están en rojo, ¿sí? Y la ganancia total la podría poner con otro color o directamente armar, ¿sí? Podemos poner en negrita y podemos agrandar un poco la letra como para que quede como un resultado, ¿sí? Fíjense que el último no está con el borde. Podría poner un borde completo o solamente el borde a este que me faltó. Y fíjense cómo queda acá, ¿sí? Todo esto queda sin borde, pero sí queda con borde y gastos totales. ¿Bien? Bueno, hasta acá estuvimos viendo las funciones básicas. Vimos autosuma, ¿sí? Que es eso, es la función suma, y poner unas desde dónde, desde qué celda hasta qué celda vamos a sumar. Y vimos directamente que de dos celdas, poniéndole cómo se llama cada celda, podemos sumar. Acá mismo se puede sumar, restar o multiplicar. Supónganse que yo quiero hacer una multiplicación. No sé, yo quisiera, vamos a poner un ejemplo, yo quisiera multiplicar este valor, 15.000, para multiplicar se utiliza el símbolo asterisco, que es con Shift y el signo más generalmente está ahí, ¿sí? Y le pongo otra celda, no sé, esta, 10. Ahí me está multiplicando 15.000 por 10.000, va a dar un número alto, ¿sí? Si quisiera formatearlo a un valor pesos, tengo que ir, acuérdense, a mi formato pesos. ¿Cuánto da? 150 millones, ¿sí? Eso es solamente para mostrar que además de sumar, restar, también lo podríamos dividir, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera estos 100.000
Dividir es la barra que está arriba del 7, ¿sí? Con Shift 7 generalmente en los teclados tienen la barra. Bueno, esa barra vamos a dividirlo por 25.000, me da 4. No 4 pesos, pues, o sí, 100.000 pesos dividido 25.000 pesos da 4 pesos, ¿sí? Entonces podemos sumar, si quisiéramos, restar, que es el ejemplo que hicimos acá, o multiplicar, ¿sí? Cualquier operación matemática la podemos hacer solamente nombrando las dos celdas. Bueno, ¿qué otras funciones también tenemos? Yo acá lo que hice, como les dije, fue llamar a una celda, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa celda, en este caso, es una, vamos a hablar de referencia. Yo acá estoy referenciando a la celda B3, ¿sí? O sea que estoy copiando la información que tiene B3 en esta celda que es la B12, ¿sí? Nada más que eso, estoy copiando el mismo valor. ¿Qué pasa si yo quisiera copiar la información que tiene esa celda a la celda de al lado? Si yo pongo copiar y vengo acá y pongo pegar, fíjense que tengo la opción de pegar vínculos, pegar formato, transponer, hay un montón de opciones. Supónganse que yo pongo pegar el pegar común, ¿sí? Me aparece y no me pegó el 25. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes piensan que no me pegó el número 25? Si yo hago doble clic acá, lo que me está haciendo es poniendo la celda que correspondería a la misma fila, pero desplazada una columna. Fíjense, acá yo tengo la columna B2, copia acá, y acá me está copiando la columna C2. ¿Qué hizo entonces el copiar? Me copió la referencia relativa. Si yo estoy parado acá, va a pensar el Excel que necesito el valor de acá. Y si me paro en la columna de al lado, va a necesitar de esa misma fila el valor de la columna donde estoy parado, ¿sí? Entonces, generalmente cuando ustedes copian y pegan de manera tradicional, va a ser como una referencia relativa. ¿Qué significa eso? Exactamente que si yo ahora sigo copiando, como hicimos esto de desplegar y que me formó todos los, desde febrero hasta diciembre, yo podría hacer lo mismo acá. Desplegar y lo que estaría haciendo es copiando todas las celdas, el valor de la celda original. Y fíjense, yo acá tengo, me copia el valor de la celda B2. Si yo vengo al lado, tengo C3. Si yo vengo al lado, tengo D3, perdón. E3, F3, ¿sí? Lo que hizo fue copiarme como una especie de relatividad, ¿sí? Esa celda a medida que yo voy avanzando en cada una de las columnas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero poner este 25? Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a dejarlo así relativo y ahora vamos a hacer un absoluto. Yo quiero copiar este 15 de acá, ¿sí? Pero quiero que en todas las celdas sea 15.000. No quiero que cambie. Que por ejemplo, yo acá tengo 25, acá tengo 30.000. Fíjense que acá siempre me va a tomar el valor de referencia, ¿sí? Que yo tenga. Si yo acá tengo, no sé, 12.000, ¿sí? Siempre va a estar copiando. ¿Por qué me aparecen, ojo? Esto yo hice rápido y no se los dije. Cuando le aparecen los números así con numeral, quiere decir que el ancho de la columna no les permite mostrar el número. Agrandan un cachito y ya les va a mostrar, ¿ven? Si yo me lo achico, es como que no alcanza el tamaño, entonces te avisa. Ojo que no es que hay un error, sino que no puede mostrar el número por el ancho de la columna. Bueno, pero entonces ven que está copiando los números que yo tengo acá. Supónganse que acá también tengo lo mismo, 12.000, acá tengo 10.000, acá tengo 8.000, ¿sí? Vamos a poner tres números. Acá dejamos, no sé, un 14.000. Fíjense que yo tengo números, el formato no es el mismo, está en general. Yo si quisiera hacer que todas mis celdas tengan el mismo formato, vengo acá, presiono y ya todas las celdas que modifiqué, que toqué y que coloreé, van a tener el formato pesos, ¿sí? Lo mismo puedo hacer en todas las celdas, ¿sí? Puedo seleccionar todo esto, por ejemplo, y decir que sea un formato peso. Entonces, cualquier número que agregue ya va a estar en ese formato. Si quisiera mover los tamaños de muchas celdas, tengo que venir acá. Y fíjense que si yo agrando una, me agranda todas las celdas y me las deja del mismo tamaño, ¿sí? Después si quiero modificar alguna en particular, sí le tengo que dar desde acá, ¿sí? Bueno, fíjense que no está con formato peso, lo vamos a dejar también en formato contabilidad. Ahí estamos.
Bueno, estábamos trabajando con esto, estábamos trabajando con los números, ¿sí? Estábamos trabajando con copiar. Yo acá lo que hice fue, vamos a borrarlo y vamos a ponerlo de vuelta, ahora que ya sabemos. Si yo vengo acá, toco el más que me aparece y voy desplazándome en las celdas, lo que va a hacer es mantenerme la ecuación relativa. Acá dice igual a B3, acá entonces va a ser igual a C3, que es el 30, acá va a ser igual a D3 y acá va a ser igual a E3, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo, como les dije, no quiero que me haga la referencia relativa? Yo quiero una referencia absoluta. Quiero que siempre el valor que copio sea este que está acá en esta celda, en la celda B4. Bueno, acá le puse es igual a la celda B4. Para que sea fija esa celda y que no me vaya modificando a medida que yo me vaya copiando esa fórmula, lo que tengo que hacer es ponerle un peso a la columna y un peso a la fila. Ahí estoy fijando mi posición y cuando yo copie ese valor, va a ser ese valor absoluto, ¿sí? ¿Cómo hago? Si no quieren poner la mano el peso a B y al 4, ustedes lo que pueden hacer, ustedes tienen B4, presionan el F4 y automáticamente les pone el peso adelante de cada columna y fila. Bueno, no me modifico nada porque sigue siendo en este caso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo ahora copio este valor como lo copiaba antes? Acá arriba, si yo hacía eso, me pasaba a la celda al lado. Pero ahora, como yo tengo una referencia absoluta, me va a mantener el valor exacto que puse en la primera celda, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo esto mismo lo traslado a 4 celdas? Bueno, en todas voy a tener la referencia B4, 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 B4. ¿Qué hice? Fijé ese valor, ¿sí? Con ese peso adelante de columna y fila. Lo fijé, ya no, siempre va a ser esa referencia, por más que lo copie, ¿sí? Si yo lo copio acá, pongo copiar y lo pego en cualquier lugar, me va a mantener esa referencia absoluta, B4. En cambio acá lo que pasaba es que si yo copiaba este valor y lo pego por ejemplo acá, lo que me va a pegar es una referencia relativa. Como acá entendía que era el B4, o el B3 en este caso, acá va a tomar como que es la misma columna y que necesita la misma fila, ¿sí? Entonces, bueno, esta referencia relativa y absoluta también la van a trabajar en el práctico que tienen para hacer, ¿sí? Ahora la vamos a repasar y voy a explicar un poco cómo se conforma y cómo se hace ese práctico. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra cosa es necesaria para el práctico? Creo que con lo que ya vimos hasta ahora estamos bastante bien. ¿Cómo hacen, por ejemplo, algo que por ahí vamos a ver, porcentaje? ¿Cómo manejamos los porcentajes? Si yo quisiera saber mi porcentaje, por ejemplo, de gastos, ¿sí? ¿Cómo hago un porcentaje de mis gastos de alimento o de gastos en servicios, ¿no? Yo quiero saber de todos mis gastos, ¿qué porcentaje? Vamos a poner porcentaje de gastos en servicio y mi porcentaje de gastos extraordinarios. ¿Sí? Esto si quiero ajustarlo, como siempre, puedo hacer doble clic acá y ajusto el valor. Bueno, porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? Es de un total, yo tomo una partecita, ¿sí? Y eso es un porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo 80.000 pesos de gasto, ¿cuánto de esos 80.000 pesos estoy utilizando para servicios? Bueno, ¿cómo hago el porcentaje de ese valor? Lo que tengo que hacer es decir, bueno, si yo tengo 80.000 pesos, ¿sí? Acá me vengo a mi total, que es 80.000 pesos, porque es el total que gasté, y yo quiero saber cuánto representa, vamos a poner dividido, este valor de acá, específicamente, ¿sí? Yo acá lo que hice fue un porcentaje, pero es al revés, porque yo necesito saber, en el porcentaje en general es 1, es generalmente menor a 1. ¿Por qué? El 100% significaría un 1, ¿sí? Y todo lo que está por debajo de 1, ¿sí? Sería el porcentaje. Entonces lo que tendría que hacer yo si quiero sacar un porcentaje es dividir la unidad que quiero conseguir, por ejemplo, en este caso gastos en servicio, es 25.000. Dividido en lo total que gasté.
y acá me da 0,31, ¿sí? Que si lo quiero pasar a un formato porcentaje, vengo acá, pongo porcentaje, y me muestra que estoy gastando en servicios el 31,25% de todos mis gastos, ¿sí? Significa que si tuviese 100, por ejemplo, en vez de 80, si tuviese 100 de gasto, sería un 25%, porque de 100 uso 25.000, ¿se entiende? Bueno, en este caso como 25.000 de 80.000 nos da un 31,25%. Porcentaje de gasto extraordinario, entonces para calcularlo tendría que venir a los gastos extraordinarios y dividirlo por el total de los gastos también. Y fíjense que no está en por ciento. Para hacerlo de una forma fácil, tengo también este símbolo acá y me lo pasa directamente a porcentaje por ciento. ¿Qué pasa? Acá no tengo decimales. Si quiero agregarle decimales, se los puedo agregar desde acá, ¿sí? Ojo, cuando ponen acá directamente les redondea sin coma. Si quieren aumentarles, pueden ponerlos de acá. Si ustedes vienen acá y ponen porcentaje, por defecto le deja 2 decimales de coma después de lo que corresponde, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos porcentaje, ¿sí? ¿Qué hice? Dividí el valor unitario por el total de lo que tenemos de unidades generales. Bien, entonces, y vamos a ir, ya que estamos, hacemos el último, ¿sí? Que es gastos de alimentación. Gastos de alimentación, entonces, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener el valor, que es la suma de estos dos. Ajá, entonces, ¿qué vendría a ser? Y yo puedo ponerle entonces suma de qué. Puedo seleccionar las celdas que quiero sumar, ¿sí? Cierro ese paréntesis. Y a esa suma lo voy a dividir por el total, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo que poner el formato por ciento. Me avisa que está en un formato distinto al resto, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Entonces, si yo sumo todos los porcientos estos que tengo acá, vamos a ver cuánto me da. Me debería dar el 100%, ¿sí? Porque yo lo que hice fue sumar todas las partecitas, cómo se distribuyen este gasto total en los gastos que tengo mensualmente. Si yo vengo acá y presiono autosuma, automáticamente me va a hacer lo mismo que me haría y yo pongo igual, suma, ¿sí? Encuentro la fórmula que quiero, selecciono, presiono Enter y está bien, me da 100%. Por lo tanto, están bien calculados mis porcentajes. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a completar esta con valores aleatorios. Vamos a suponer que yo gané siempre lo mismo para no hacerlo tan complicado, ¿sí? Siempre gané 100.000 pesos. Y acá vamos a hacer de cuenta que siempre gané 14.000. Vamos a completarlo con valores aleatorios, pero que sean. Lo importante es tener completo este cuadro, que acá empecé a gastar un poco más, 35.000. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que acá tengo todo 35.000. Fíjense, cuando pongo un valor fijo, copio ese valor para el costado de lo que estoy haciendo. Y que siempre gasté 10.000 pesos acá, ¿sí? Fíjense que lo que hago solamente es copiar. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué tengo acá? Una suma. Si yo extiendo esto hacia la derecha, lo que voy a tener es la fórmula que tenía acá. ¿Sí? Acá tenía suma de B3 a B6. Pero con la columna en la que estoy parado, ahora es suma de C3 a C6. Entonces lo que va a hacer es mantenerme las sumas, ¿sí? De los valores que tengo por encima, ¿sí? Si hacen doble clic van a ver cuál es lo que tienen. Y lo mismo acá. Yo acá que tenía, y la resta de este total menos esto. Bueno, si se equivocan, no hacen algo con Escape, se le va. Si yo quiero mantener esa misma B2 menos B7, lo que hago es lo mismo. Extiendo esa fórmula que tengo para que siempre haga C2 menos C7, D2 menos D7, E2 menos C7, etc. ¿Qué pasaba? Cuando era así, ¿cuál era el problema? Que no me mostraba la totalidad porque no me entraba en el ancho de la celda, ¿sí? Vamos a achicar esto un poco. Y vamos a esto, a lo sumo lo hacemos así, lo justificamos. Acuérdense que yo les dije que ajustar el texto, ¿sí?
se ponía con el ancho de la celda. Así llegamos a poner todas sin problema. Creo que la última me entra, sí, me entra. Bueno, vamos a achicar esto un cachito más y ahí estamos. Bueno, ya tenemos una buena. ¿Qué pasa si yo quisiera graficar con barras toda mi progresión de gastos? ¿Sí? Ahora vamos a hacer algo interesante. Yo quiero ver todos los meses cómo fueron mis ingresos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un gráfico, ¿sí? En insertar tengo varias cosas. Imagen es una imagen. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, tabla dinámica, pero acá tenemos varios gráficos para insertar. Podemos insertar un gráfico de columnas, un gráfico de líneas, un gráfico circular, barras horizontales, ¿sí? Vamos a ver puntualmente un gráfico de columnas, ¿sí? ¿Qué tipo de columnas? Pueden ser columnas agrupadas, pueden ser columnas apiladas, que los datos se vayan apilando, pueden ser columnas en 3 dimensiones agrupadas. Vamos a seleccionar esta, ¿sí? Bueno, ahí me puso algo, vamos a volver para atrás porque yo no quiero hacerlo sobre eso. Dos opciones para gráfico. No selecciono nada, vengo a insertar, columna, y elijo ese tipo de gráfico y está en blanco. No tiene nada. Entonces acá me abre una herramienta de gráficos. Fíjense que tengo dentro de herramienta de gráfico 3 pestañas: diseño, presentación y formato. En diseño lo que necesito es ponerle los datos y cómo voy a mostrar esos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo selecciono los datos? Acá me dice, acá voy a agregar las filas que quiero, ¿sí? Las filas que yo quisiera mostrar. Entonces vamos a seleccionar, no sé, el nombre de la serie y selecciono las filas, pero vamos a hacerlo primero más fácil para que la primera práctica la hagan de manera medio automática, ¿sí? Ahora les voy a mostrar y modificar esos valores. ¿Qué pasa si yo selecciono todos estos valores que están acá? ¿Sí? Vamos a empezar con algo bien fácil que es los meses y los ingresos. Y vengo a insertar gráfico de columna. Fíjense que acá me armó un gráfico donde en el eje Y tengo los ingresos y en el eje X tengo los meses, desde enero a diciembre. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo acá tengo la forma de, dentro de diseño, seleccionar datos. Y fíjense que acá tengo las filas que seleccioné, que es una sola. Yo, bueno, puedo agregar una fila más. Y además de los ingresos quisiera tener, por ejemplo, los gastos. ¿Sí? Todos los gastos. Perdón, vamos a volver acá, editar. Vamos a dejar solamente, vamos a seleccionar esta de acá, porque al seleccionar esa, lo que va a hacer es tomar como eje ese valor y lo va a representar para todos los lugares. Y editar, porque los rangos de los rótulos va a ser justamente de enero a diciembre. Eso sí. Entonces aceptamos, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos, a ver si no me los muestra, perdón, que no sé por qué no me selecciono los valores de gastos totales. Vamos a editar este de acá. Me faltó poner acá los valores de la serie. Yo acá pongo el nombre, acá los valores. Acá me falta, entonces venimos a editar. Fíjense que acá yo puse el nombre, pero en los valores de la serie lo que tengo que tener son los valores, ¿sí? Que van a ser todos los gastos de enero hasta diciembre, porque si no, no tengo valores para poner en el gráfico. Y ahora sí, vamos a aceptar, y fíjense lo que me está mostrando este gráfico. A ver si lo puedo agrandar, ahí está. Vamos a agrandarlo y vamos a correrlo un cachito para acá, así no se solapa con mi otro gráfico. Fíjense que tengo en azul los ingresos, que bueno, en este caso son todos los ingresos 100.000. Y en rojo, los gastos. Fíjense que los primeros 2 meses fue que toqueteamos y que los cambiamos, son distintos. Y si me paro y me poso sobre alguno de los gráficos de barra, me va a mostrar los valores que tiene la serie. ¿Sí? Si yo quisiera desde cero, vamos a borrarlo y empezarlo de cero, no tengo nada seleccionado, vengo a insertar, columna, gráficos en 3 dimensiones, agrupados. Ahora sí vengo a seleccionar datos, dijimos, vamos a agregar. Bueno, quiero la serie ingresos mensuales y que tenga los valores desde enero
hasta diciembre. A ver, me quedó el 1 de acá. Vieron que yo no borré el 1 que estaba ahí en coso. Ahora sí. Y además vamos a agregar, quiero que se llame gastos totales, ¿sí? Este es el nombre de la serie. Y acá vamos a borrarlo. Y lo que quiero que me muestre es los valores de los gastos desde enero a diciembre. Hice el mismo recién. Y no quiero que me diga 1, 2, 3. Lo que quiero es que me muestre los meses, tal cual están acá dispersos. ¿Ven? Entonces pongo aceptar y fíjense que armé nuevamente el mismo gráfico que tenía, pero desde cero, seleccionando qué fila, qué nombre le quiero poner. Generalmente va a coincidir con cómo se llaman acá. Después le selecciono los datos, pongo el nombre y selecciono los datos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo mi gráfico lo quisiera hacer con todos los gastos, nada más que los gastos? Bueno, selecciono todos los gastos, con los gastos totales o no, ¿sí? Vamos a poner sin gastos totales, solamente estos gastos. Vengo a insertar, columna, vamos a ponerle para cambiarlo que sea cilíndrico, como para ponerlo distinto. Y fíjense lo que pasó, me armó un gráfico, ¿sí? Que ahora vamos a ir al diseño y seleccionar datos, a ver qué me seleccionó. La serie 1 es gastos en servicios, serie 2 gastos extraordinarios, serie 3 no tiene nombres, bueno, vamos a editarlo. Serie 1 tiene que llamarse gastos y servicios. Serie 2 vamos a llamarlos, vamos a editar, gastos extraordinarios, porque va a corresponder a mi fila 4. Fíjense que acá está la fila 4. Serie 3 vamos a llamarlo igual en este caso, ¿por qué? Porque es gastos de alimentación y esta también es gastos de alimentación. No importa que se llame igual, ahora eso lo hicimos para demostrar lo de la combinación de celdas. Y no quiero que me muestre 1, 2, 3, 4, lo que quiero es que me muestre los meses. Entonces venimos acá, aceptamos, y ahora sí aceptamos y vemos este gráfico como nos queda. ¿Sí? Vamos a achicar un cachito. Fíjense, tenemos en verde, en azul gastos en servicios, ¿sí? En rojo gastos extraordinarios, ¿sí? Tenemos en verde, perdón, gastos de alimentación, que este serían los gastos de alimentación, y el otro habíamos dicho supermercado que lo solapamos, está en violeta, los otros gastos de alimentación. Bien. Y si quisiéramos a esto le podríamos agregar, nos faltó el total, como para saber. Bueno, venimos a agregar, ponemos el nombre, ponemos los datos de los gastos totales. Entonces ahora, y acá se me volvió a ir, vamos a volver a seleccionarle los meses arriba. Aceptar. Entonces ahora tenemos los meses con en azul los gastos totales, fíjense en celeste más clarito, ¿sí? Donde tenemos los gastos totales y además de los gastos totales, todos los gastos de cada una de las cosas, ¿sí? Así que bien, bueno, de esta manera van a practicar, ojo, véanlo tranquilos, véanlo una vez, 2 veces, 3 veces, jueguen, practiquen, ¿sí? Acá vienen formas de presentar las cosas, porque ¿qué pasa? Yo quisiera poner un rótulo que diga acá pesos y otro rótulo que diga acá meses. ¿Cómo hago eso? Vengo a presentación, rótulos o título del gráfico, vamos a empezar. Le quiero poner un título que esté arriba que diga ingresos versus gastos. ¿Sí? Ahí le puse un nombre a mi gráfico. Después le quisiera poner un rótulo al eje horizontal, ¿sí? Que se llame meses. Tengo que ir, perdón, acá. Meses. Y quisiera un rótulo en mi eje vertical. Que esté girado o que esté vertical. Vamos a ponerlo girado. Que se llame pesos. ¿Sí? Entonces yo tengo un rótulo y no sé, por ejemplo, tenemos la etiqueta, ¿sí? Que muestran las etiquetas de los datos, que nos muestran los valores. Generalmente es medio molesto, hay que ver cuando es porcentaje, por ahí sí conviene mostrarlos. Leyenda, mostrar leyenda a la derecha es este caso. Si yo quiero poner todas estas leyendas, vendría a ser
los colores referentes de cada uno. Si yo quisiera mostrarlo a la izquierda, lo puedo poner. Si yo quisiera mostrar la leyenda en la parte inferior, también, fíjense que queda hasta más lindo. Lo podemos poner así, queda un lindo gráfico. Si esto es más que nada estética. Pueden las líneas de cuadrícula ponerlas o no. Yo puedo poner que ninguna línea y me queda libre. Lo que hago con las líneas de cuadrícula es marcar, ¿sí?, que esto, por ejemplo, es 8000, entonces sabemos que está un poquito más de 8000 ese valor, ¿sí? Como de una referencia, pero si quieren la pueden sacar o dejar. Y los ejes lo mismo. En este caso estamos mostrando el eje por la derecha, mostramos sin etiquetas, ¿sí? Fíjense que ahí no mostramos el eje, los meses, o ponemos mostrar, donde estábamos acá, eje principal, y ahí sí mostramos, ¿sí?, cada uno de los meses. Bueno, eso es más que nada para ver la presentación. Y después tenemos el formato, que podemos darle color, podemos darle contorno, bueno, eso es más que nada también estético. Lo más importante de los gráficos es la selección de los datos, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo que vimos de presentaciones, pero de una forma rápida, ¿no? Preseteada. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Sí? Tengo la misma manipulación que hicimos hoy, pero de una manera rápida. Lo que yo recomiendo es que armen su gráfico por ahí de la forma más sencilla y después lo empiecen a ir cambiando, ¿sí? Así que bueno, tenemos el gráfico, el primer gráfico que armamos de barras. ¿Cómo hacemos un gráfico de otro tipo? Vimos de barra, vimos cilíndricos, esos son más o menos similares. Ahora supónganse que con los porcentajes yo quisiera hacer un diagrama de torta. ¿Por qué? Y porque del 100% me gustaría saber qué representa cada parte o cada gasto que yo tengo. Bueno, entonces lo más fácil sería seleccionar lo que tengo en juego, vengo a insertar, diagrama de torta, vamos a dejar este como que se separa, este que está todo junto, vamos a dejar este de acá. Y fíjense que armamos un diagrama, ¿sí?, donde tenemos porcentaje de gastos de servicio, ¿sí?, el 31%, porcentaje de gastos extraordinarios, que sería el 18%, y gastos de alimentación, que representa un 50%. Me armó un diagrama de tortas, vamos a cambiarlo, lo podemos cambiar, y sí, podemos hacer que sea continuo, por ejemplo, vamos a ponerlo con porcentaje y con título, o solamente con porcentajes, o porcentajes que nos diga acá como lo teníamos antes, y el título le ponemos, esto es para formatear el tipo de letra y eso, y en el título le ponemos gastos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los gastos, qué porcentaje corresponde a cada gasto, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá de manera rápida lo podemos ir en presentación. Leyenda hacemos lo mismo, título del gráfico lo mismo, la etiqueta de datos, fíjense que acá podemos ponerle que esté en el centro, la etiqueta que esté en el extremo interno, la etiqueta que esté en el extremo por afuera, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir modificando dependiendo cómo nos guste más, ajuste perfecto, ¿sí? Esto lo podemos agrandar también dentro del gráfico si queremos que por ahí nuestra torta esté más grande o más chica, o que tenga menos separación, ¿sí? Esto podemos entrar a modificar un montón de cosas dentro del gráfico, ¿sí? Bueno, lo más importante es que salgan los valores. Después el formato y la forma linda en presentarlo lo vamos a ir de a poquito puliendo. Pero acuérdense que lo más importante siempre es que los valores se correspondan con lo que tiene que corresponderse, ¿sí? Así que bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Tienen bastante para ir mirando. Les voy a mostrar dos prácticas. Voy a subir una que es muy sencilla, ¿sí?, que es ejercicios prácticos de Excel, donde van a practicar operaciones básicas, ¿sí? Ustedes tienen que poner, por ejemplo, el valor acá. ¿Cómo hacen esa suma? ¿Qué tienen que poner? Y bueno, tengo que poner igual, suma, y ahí tengo el valor. ¿Sí? Tienen que resolver donde está el amarillo, poner lo que corresponde. Esa suma es de 2. Bueno, ¿cómo hago esa suma? Lo mismo, ¿sí? ¿Cómo restan celdas? Bueno, hay que restar celdas, hay que multiplicar, hay que dividir, ¿sí? Esto es para que empiecen a hacer operaciones básicas. Pueden volver al menú principal. Acá tienen ejercicios de densidad de población. Acá tienen habitante dividido kilómetros cuadrados. Bueno, hallar las densidades sería como una especie de porcentaje. Entonces,
Habitantes dividido kilómetros. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Dónde están los habitantes? Acá. ¿Dónde están los kilómetros? Acá. Bueno, ahí está. Ya tengo el primer valor. ¿Y qué pasa? Ustedes sí pueden hacer lo que habíamos dicho, que fíjense, si copian en la fórmula de arriba, si realmente verifiquen si está dividiendo los valores que tiene que dividir, ¿eh? Esto es para que practiquen divisiones, ¿sí? Para que practiquen, vamos a ver acá también tenemos cálculo de cantidades, tenemos dos lapiceros, este precio unitario, ¿cuánto gasté en total? Bueno, ¿cómo hacen? ¿Cuánto gastaron si son dos lapiceros? Gastaron 5.000. ¿Qué cuenta tienen que hacer? Tienen que poner igual esta celda multiplicada por esta celda, ¿sí? Y lo mismo para el resto de las celdas. Y último tenemos dos más, total de ventas, donde tenemos contado, tarjeta y el total. Bueno, contado van a tener que sumar estos tres valores de contado y ponerlo acá. ¿Cómo lo hacen? Tengo esta celda más esta celda más esta celda. Uy, me fui para allá. Igual. Y tengo el valor. ¿Qué pasa? Si yo quisiera copiar esto como referencias relativas, yo lo puedo copiar y pegar abajo. ¿Y qué va a pasar? Y en vez de sumarme C6, E6, G6, acá me va a sumar. Me debería sumar C7, E7, G7. Acá me debería sumar C8, E8, G8. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen eso, pruébenlo. Acuérdense que cuando le aparece el numeral es que es más grande. Pueden checarlo acá. C7, E7, G7. Perfecto. Y acá tienen C8, E8, G8. Se está sumando bien. Siempre verifiquen. ¿Sí? Tarjeta, bueno, hacen lo mismo con la tarjeta. Y total del día, ¿qué tienen que hacer? Vamos a hacer uno de tarjeta. Tarjeta, entonces tengo este valor más este valor más este valor. Y el total del día, ¿qué va a ser? Y la suma de los últimos dos. Yo puedo sumar este más este o poner directamente la fórmula suma y sumar esos dos valores. A ver qué me pasó. Ah, porque no. Cuando suma tienen que hacer doble clic sobre la fórmula. Si no, les da error. Ojo con eso. ¿Sí? Ahí está. Ahí sumamos los dos valores y nos da el total del día. Bueno, completar todo. ¿Cómo hacen total? Van a tener una suma de todo esto. Van a tener que poner suma, todo eso, etc. Total de ventas será este, ¿no? Sí. Tasa de crecimiento. Bueno, lo mismo. Calcular el crecimiento natural con base en los datos de la tabla. Crecimiento natural, ¿cuál es? Bueno, van a tener que ver cómo es el crecimiento, nacimiento, mortalidad. Entonces, ¿cuál va a ser acá tenemos, crecimiento natural es tasa de nacimiento menos tasa de mortalidad. Tasa de nacimiento menos tasa de mortalidad. Y tienen que calcularlo para todos. ¿Sí? Este es uno que tienen que hacer para el martes porque es muy sencillo y es para que ustedes practiquen y que lleguen con dudas al martes con Javier. ¿Sí? Después van a tener esta práctica, que es la práctica número 5, ¿sí? Donde van a tener que copiar el estado de venta que está acá, donde tenemos informe de estado de ventas, van a tener que copiar en un Excel, abrirlo desde cero, copiar los valores. Fíjense que esto está combinado. ¿Por qué? Porque en una celda tengo un montón. Esto es lo que habla de combinar. Y van a tener que copiar estos valores, ¿sí? Y hacer lo que les pide cada uno de los puntos. Inciso A es copiar los letrales con el ancho suficiente, que les entre bien, que las letras entren, ¿sí? Van a tener que ajustar las columnas, ajustar las filas, etcétera. Y después, insertar una fila, que eso ya lo vimos, cómo insertar una fila al final, e insertar una columna acá, donde pongamos los totales. Van a tener que hacer un porcentaje de incremento esperado del 16%. Acá les dice qué hacer en cada uno, ¿sí? Van a crear otra fila más. Después hay que hacer un gráfico, ¿sí? De columnas 3D apilada, que es uno de los que vimos. Apilada no es el al lado del que vimos hoy, pero funciona exactamente igual. Y un segundo gráfico, ¿sí? Que está acá abajo, de tortas con los porcentajes. Fíjense que acá les muestra la primera columna y acá ya les muestro cómo tiene que dar. Bien, ustedes tienen que hacer todo esto que pide acá y llegar a algo parecido a esto. ¿Sí?
Y una vez que llegan a algo parecido a esto, empiezan a hacer los gráficos en base a los valores que les dio esta tabla. ¿Sí? Y el ejercicio 2 van a tener que hacer lo mismo, copiar en la hoja 2 de... ¿Qué pasa? Eso no se los dije. Ustedes en todos, fíjense, los Excel van a tener hoja 1, hoja 2, hoja 3, pueden agregar más hojas, ¿sí? Y pueden cambiarle los nombres. Haciendo doble clic le ponen, por ejemplo, ejercicio 1. Y haciendo doble clic le ponen ejercicio 2. Entonces el ejercicio 1 tiene que estar en una hoja y el ejercicio 2 en otra hoja. Eso es lo que hacía referencia con la nueva hoja, ¿sí? En la otra hoja van a copiar esto de acá y van a tener que hacer las funciones que le pida, ¿sí? Cada uno de los incisos. Acá también les muestro cómo queda, como para que tengan una idea, y cuál es el gráfico que se les pide al final, ¿sí? Esto no es que lo tengan que hacer para el martes, ¿sí? Esto lo vamos a ir practicando. Lo ideal es que hagan, le voy a subir los dos, ¿sí? Uno para practicar en su casa y el otro es para así entregar, que es esta práctica 5, que lo pueden empezar, por ahí los que ya están más avanzados o ya tuvieron manejo de Excel, lo pueden empezar a hacer. Y la idea es llegar al martes con la máxima cantidad de preguntas, y para el jueves, si no, también no hay problema. La idea del jueves es centrarnos y tratar de entender bien esto, ¿sí? Con la clase sincrónica. Y bueno, cualquier cosita la vamos viendo, ¿sí? Así que bueno, espero que haya sido claro y nos estamos viendo el jueves que viene. Hasta luego.